Ok. Palestina por siempre, desde Radio Universidad de Chile, estamos junto a emisoras de la red de las radios que piensan, me refiero a Radio Olmue.cl, Radio Voces de Araucarias y también en Argentina, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina. Nuestro corresponsal Javier Abueid, politólogo, se encuentra en exteriores en Belén, nada menos que cobra una relevancia tan importante en esta fecha en la ciudad de Belén, en Palestina ocupada. Javier, estas imágenes, paréntesis, ustedes las pueden ver cuando se suba el programa a la plataforma de Spotify. Ahí van a estar todas estas imágenes para que ustedes puedan apreciar lo que es hoy Belén, en Palestina ocupada, reitero. Javier, muy buen día para ti en Chile. Buenas tardes aquí en Palestina. Muchas gracias por este nuevo contacto. Claro, los que pueden ver las imágenes, nosotros estamos parados exactamente al frente de la Iglesia de la Natividad. Esa es la puerta por la cual se ingresa a la Iglesia de la Natividad, que es por lo demás un patrimonio de la humanidad. Pero nosotros estamos solamente unos pocos días antes de la celebración de Navidad y como pueden ver en los alrededores en general, nos encontramos con que Belén está prácticamente vacía. Lo que tenemos al frente en este momento, mientras caminamos un poco aquí en la Plaza de la Natividad, es la mezquita de Omar ibn Khattab, que es la mezquita más antigua que se encuentra en Belén, un símbolo de la hermandad entre cristianos y musulmanes, una mezquita que fue construida al frente de la Iglesia de la Natividad para simbolizar la unidad entre cristianos y musulmanes ya hace bastantes siglos. Lo que tenemos al frente también es la municipalidad o el ayuntamiento de Belén y todo ese camino que va hacia el centro o la ciudad antigua de la ciudad. Y si nos damos un poco vuelta, esa es la sección armenia de la Iglesia de la Natividad. Recordemos que la Iglesia de la Natividad está dividida en tres secciones. La principal es la sección ortodoxa, hay una sección católica y una sección armenia. Como pueden ver, no solamente hay muy poca gente, sino que hace bastante frío, estamos preparados con los paraguas. Esto es para, por si llegase a pasar algo, porque la verdad han bajado mucho las temperaturas esta semana, a pesar de que la situación política continúa bastante mal aquí en Palestina. Eso te iba a consultar. Bueno, me imagino que Belén, donde estás tú en este momento, y reitero, estas imágenes ustedes las pueden ver. Estamos grabando el viernes nosotros con Javier, cuando subamos el programa a la plataforma Spotify. Paréntesis, yo creo que lo vamos a subir el mismo viernes. Tengo la sensación, sí, voy a hacer todo lo posible para que este mismo viernes por lo menos subamos las imágenes tuyas, el diálogo que tenemos desde Belén en Palestina ocupada, pero ahí pueden dirigirse ustedes. Javier, este lugar, Belén, debiera estar lleno en este instante en condiciones normales de la ocupación, por llamarlo de alguna forma, digamos, pensemos hace 2 años. Bueno, de hecho, hemos estado parados en la Plaza de la Natividad por prácticamente una hora. Acá el primer grupo de turistas que estamos viendo, lo podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas que probablemente van a dormir una noche en Belén. La gran mayoría de los hoteles en Belén están vacíos, de hecho que están cerrados. Muchos restaurantes en Belén también están cerrados. Y recordemos también que desde el 7 de octubre del 2023, la ocupación israelí ha cancelado los permisos de la gran mayoría de la gente que quería trabajar en Jerusalén ocupada en otros lugares. Es decir, la situación económica en Palestina en general, pero particularmente en la ciudad de Belén, que depende mucho del turismo, está bastante mal desde un punto de vista en que incluso podemos considerar que esto es parte de un estrangulamiento aún mayor. Recordemos que el 20 de enero viene el nuevo presidente, la nueva administración norteamericana, Donald Trump, que tiene un grupo de asesores y de gente a cargo de una serie de carteras, particularmente, por ejemplo, el embajador nuevo que, si es ratificado por el Senado norteamericano, vendrá, Mike Huckabee, que es un cristiano sionista, de estos que creen como en Chile también hay algunos, de que Dios le dio esta tierra a Israel y que tienen derecho básicamente a expulsar y hacer lo que quieran con los palestinos. Acá en los alrededores de Belén se está preparando para la anexión de mayor territorio ocupado palestino. Entonces, la situación en general acá es una ciudad que realmente se siente estrangulada. No solo la falta de peregrinos, la falta de turistas es un ejemplo de ello, pero no es todo. Acá estamos viendo de que la colonización ha avanzado bastante más, los puestos de control israelíes están bastante más firmes. Hoy en día, por ejemplo, para poder llegar entre Ramallah y Belén, por ejemplo, que son dos de las ciudades principales, uno se podía demorar en algún momento media hora, después se demoraba una hora, y ahora uno debe contar por lo menos 2 o 3 horas para poder desplazarse en un camino que no debería ser
más de 30 kilómetros de distancia. Dialogamos, reitero, desde Belén, en Palestina ocupada, con nuestro corresponsal, Javier Aboí, politólogo. Javier, esa puertecita chica tiene toda una historia, porque para entrar a la iglesia de la Natividad hay que agacharse, ¿no es cierto? Tú no puedes entrar, digamos, normalmente, hay que agacharse mucho. Bueno, es una, yes, es un elemento bastante interesante. Como estamos, para los que nos están escuchando aquí en Radio Universidad de Chile, parados frente a la Iglesia de la Natividad, recordemos un patrimonio de la humanidad según la UNESCO, y acá uno puede ver que la iglesia de por sí, que es la iglesia por lo demás más antigua en el mundo que aún se utiliza para poder rezar, junto con la iglesia del Santo Sepulcro. Pero si nos acercamos un poco más hacia la puerta, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia ha sido construida en etapas. Es decir, esta no es una iglesia que solamente haya sido construida una vez, ha sido también destruida en algunos momentos. Y si se fijan, por ejemplo, en las mismas puertas, nos encontramos con que existían, Javier, perdón por el Javier, sonido, cuida tu micrófono. Javier, por favor, cuida tu micrófono, que de repente se te va un poco la onda. perfecto, perfecto. ¿Ya? Estamos viendo que, si no sé, los que puedan ver la imagen, de que había una puerta incluso bastante más amplia cuando se construyó esta iglesia primero, pero con posterioridad, con los años, con los siglos, empieza a bajar hasta llegar a esta puerta que es más pequeña. Ahora, la idea de la puerta más pequeña tiene que ver con... Ahí salió alguien de la hay puerta bastantes, pequeña. claro, hay bastantes historias, hay bastantes historias al respecto. Una de las historias tiene que ver con el hecho simplemente de que en el tiempo de que la gente andaba en animal, para que los caballos no pudiesen ingresar dentro de la iglesia. Pero también existe la historia de que esto era simplemente para poder ingresar a la iglesia haciendo una especie de reverencia, es decir, pudiendo ingresar a la iglesia de la Natividad en una forma de respeto hacia el Entiendo. lugar que acá es donde todo comenzó, que es el lugar de nacimiento según la tradición cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Desde Palestina ocupada en Belén, reitero, esta imagen ustedes la van a ver cuando podamos subir nuestro programa, lo estamos grabando el día viernes, insisto, creo que lo vamos a subir hoy día mismo, el programa en la plataforma de Spotify de nuestro programa, Palestina por siempre. Javier, no puedo dejar de preguntarte por la situación general de Palestina. No queremos nunca dejar de hacerlo, porque da la impresión que con lo que ha ocurrido en Siria, en general, como está el mundo, algunos hablan de que ya estamos en una guerra mundial, pero híbrida. No sé cuál es tu opinión al respecto, que ya estaríamos en una guerra mundial híbrida, lo de Siria. Lo de Palestina no quiero apartarme y consultártelo aquí en Palestina por siempre. Bueno, la situación es, como comentábamos la semana pasada, muy dramática. Ataques en contra de hospitales en Gaza han continuado, ataques en contra de escuelas también han continuado. La situación humanitaria en Gaza continúa de una forma que es completamente indescriptible. Y es importante entender que esta semana Human Rights Watch se sumó a la lista de organizaciones internacionales que han denunciado lo que está llevando a cabo la ocupación israelí en Gaza como un genocidio. Esto es muy importante, por cuanto Human Rights Watch es de las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional que el Departamento de Estado norteamericano más ha citado, por ejemplo, cuando han habido reportes en contra de la situación en Venezuela, por violación a los derechos humanos en Venezuela. Pero cuando tiene que ver con Israel y Lo con su tratamiento relativizamos, y los hay que crímenes relativizar cometidos las contra cosas. se relativiza, se desmiente completamente. Pero es algo, lo que es bastante interesante es que en las conferencias de prensa del Departamento de Estado norteamericano esta semana se les ha llamado bastante la atención por parte de periodistas de cadenas muy importantes. Estamos hablando de CNN, de la France Press, incluso de la agencia Reuters, que han llamado a esos dobles estándares frente a los portavoces del Departamento de Estado norteamericano. La CNN, la misma que la semana pasada, mostraba a un detenido del gobierno de Bashar al-Assad que resultó no serlo. Cuando tú dices cadena seria, entonces uno dice, Eh, empezó a llover. claro, ha empezado a llover acá, que va a ser más o menos el clima que vamos a tener por los próximos días. Recordemos que acá estamos en invierno. Claro, pero Mm. la CNN también no es solamente un corresponsal, hay varios periodistas. Hay que recordar, por ejemplo, a Ben Whitman, que fue uno de los periodistas corresponsales más históricos que tuvo acá en Jerusalén por lo menos unos 20 años, y que fue una de las personas que más buscó el poder mostrar la realidad de la ocupación israelí. Mm. Claro, incluso la cadena CNN con su corresponsal
en el Departamento de Estado norteamericano llamó la atención del doble estándar que había presentado la administración norteamericana, simplemente al señalar que cuando Amnistía Internacional dice de que hay un genocidio, dicen que eso no es así. Cuando Médicos Sin Fronteras dice que hay un genocidio, también dicen que no es así. Y ahora cuando Human Rights Watch dice lo mismo, pero lo más notable es que no ofrecen ninguna razón por la cual decir que no. Ellos simplemente dicen No, que no están de acuerdo. no. Pero bueno, qué es lo que sucede en Palestina? Tampoco lo ofrecen. Javier Aboid, fíjate que el otro día hablando de CNN escuchaba aquí en Chile, Javier Aboid está en Belén, en Palestina ocupada, hay imágenes que la van a poder ver ustedes, reitero, porque creo que es importante, sobre todo en esta fecha, desde Belén ocupada, cuando subamos el programa a la plataforma de Spotify. Te decía que estaba viendo el CNN Chile, estaba el periodista Fernando Paulsen con Raúl Sora, analista internacional, y estaba el representante de Amnistía Internacional para Chile, de apellido Bustos, Patricio Bustos, si no me equivoco. ¿Ya? Rodrigo. Rodrigo Bustos. Entonces, Fernando Paulsen hacía la siguiente, entregaban el informe de Amnistía Internacional respecto a las brutalidades que comete la potencia ocupante Israel en Palestina, y Fernando Paulsen acotaba, decía, yo no puedo, ay, explíquenme por favor, más o menos así señalaba, ¿cómo si Israel es un país tan democrático? Votan a cada rato en Israel, se vota para todo en Israel, pero daba a entender que cómo era posible que un país tan democrático, yo me quedé marcando ocupado, será que conozco un poquito más la historia de Palestina que Fernando Paulsen, creo yo, ¿no es cierto? Y decía que cómo un país tan democrático se pueden dar estos informes de tanta barbaridad que comete este país democrático llamado Israel. El, yo creo que definir Israel como una democracia en general es una exageración. Israel puede ser definido como una democracia para los judíos. El problema es es que más del 50% de la población que vive bajo control israelí no son judíos, son palestinos, cristianos, son musulmanes. Y esa es una realidad. Israel claramente que no es una democracia cuando se trata de la población palestina bajo ocupación israelí, a la cual se le niega el derecho a elegir. Es decir, hoy en día en el Parlamento israelí, que los palestinos y palestinas que vivimos aquí en el territorio ocupado no tenemos derecho a elegir ese Parlamento, pero ese Parlamento, digamos, tiene bastante más El que micrófono, decir Javier, sobre acuérdate el nuestras micrófono, vidas se te va la... que sí, que cuida no, el micrófono. ese Parlamento tiene bastante más que decir sobre nuestras vidas que el Parlamento, que cualquier gobierno palestino. Y también, claro, existe la discriminación sistemática en contra de la población palestina dentro de Israel. Volvemos al tema Amnistía Internacional. Amnistía Internacional también ha tenido un informe hace unos años acusando lo que hace Israel frente a su propia población palestina, que es más del 20% de la población de Israel, como una política de apartheid. Es que eso me sorprendió que Fernando Paulsen no lo mencionara, porque hay un 20% en Israel de población palestina que tiene la nacionalidad de Israel, que son los palestinos, son los descendientes de los palestinos que no pudieron echar del año 1900 o no quisieron echar, no sé, se equivocaron en sus cálculos, parece del año 1948. Y ese 20% no tiene los mismos derechos que la población israelí. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una democracia, digo yo? Que la población judía israelí. Son Bueno, ciudadanos israelíes, pero son palestinos, no judíos. No, yo creo que no se puede hablar de una democracia en Israel, se puede hablar de una etnocracia, que es muy similar a lo que había en Sudáfrica. En Sudáfrica los blancos sí tenían democracia. El problema era el resto de la población. Ahora, la definición de apartheid no tiene que ser igual que lo que ocurría en Sudáfrica. Hay gente que dice, no, lo que pasa en Israel no es igual que lo que ocurría en Sudáfrica. Porque, por ejemplo, dicen que hay miembros del Parlamento israelí que son palestinos, claro, pero ahora que los palestinos están creciendo en número, se están haciendo leyes para poder limitar la representación política de los palestinos, para que ellos no puedan llegar a tener el potencial que tienen. Y también creo que hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el hecho que incluso en el apartheid sudafricano, 2/3 del ejército del apartheid sudafricano no eran blancos. Es decir, digamos, el que haya gente en particular que trabaje en un lugar o en otro no quiere decir que eso se conlleve con lo que es, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a la salud y otros elementos importantes. Israel desde 1948 no ha permitido la construcción de una sola aldea palestina nueva dentro de Israel, después de que destruyeron y limpiaron étnicamente más de 500. No existe ningún hospital construido por Israel en una ciudad palestina. Incluso en la planificación del tren dentro de Israel no existe ninguna estación del tren que esté en una aldea o en una ciudad solamente palestina. qué terrible. Sigue muriendo gente en Palestina por falta de agua. Eso han dicho los organismos internacionales. Ya no estamos hablando de comida. Por falta de agua. No hay agua potable para que un ser humano
un ser humano pueda beber. Eso está pasando hoy día en Gaza, pleno siglo XXI. Y yo antes de preguntarte por Siria, Javier, es que siento que estamos en un momento de la historia, tú estás mm, hablando aquí en Radio Universidad de Chile, en nuestra red de emisoras, y yo veo esta puertecita, la historia de esta puerta, ¿qué tiene que ver con Jesucristo? Concretamente, ¿qué pasa con Jesucristo y la historia de esta puerta que está atrás tuyo? Esta puerta que hoy día es chiquitita y hay que agacharse para ingresar. No, honestamente no tiene nada que ver con Cristo. ¿Con Eh, qué tiene que...? esta fue la entrada de la iglesia de la Natividad. La entrada de la iglesia de la Natividad que fue construida con posterioridad al nacimiento de Jesucristo. El lugar de nacimiento en particular se encuentra dentro de la iglesia, que la iglesia fue construida encima de Ya, la pues, pero gruta, en en la la cual, puerta, en la entrada a la iglesia, pues, ¿o no? claro, pero Cristo no vio esta puerta. Esta puerta fue construida con posterioridad a el nacimiento de Cristo y con posterioridad también al fin de la salida de Belén de la Sagrada Familia. Pero esta es la puerta histórica de la Iglesia de la Natividad, que recordemos es la iglesia más antigua donde aún se reza en el mundo, junto con la iglesia del Santo Sepulcro, que queda exactamente a 10 kilómetros desde este punto hacia el norte, a la cual palestinos y palestinas no podemos llegar sin un permiso de la potencia ocupante israelí, que hoy en día es extremadamente difícil de poder sacar. Este mundo que sigue cambiando, me parece loco decir lo que ha pasado en Siria. Y eso quiero preguntarte, o sea, hace 3 semanas nadie podría imaginar lo que hoy vive Siria. ¿Qué señales ha dado el nuevo poder, la nueva autoridad, como quieras llamarlo, de Siria respecto a lo que ocurre internamente y respecto a su relación con el mundo? Es bastante complejo porque se están armando en estos momentos. Hay algunas cosas que han salido, yo podría decir, de forma bastante más positiva que lo que se esperaba, por un lado, pero por otro lado también hay cosas que son preocupantes. Recordemos que Sí. acá se está saliendo de un régimen en Siria eh, que había gobernado por prácticamente 50 años. Ujú. No es difícil salir de esa realidad. Lo que están escuchando ahora, de repente, es el llamado a la oración que viene de la mezquita de Omar ibn Khattab, que se encuentra al frente de donde estamos nosotros. Eh, El micrófono, cuídalo, que, te insisto. sí, sí, lo que estamos escuchando en estos momentos es el llamado a la oración que viene de la mezquita que está al frente, la mezquita Omar ibn Khattab, y lo que pueden ver al frente, o la imagen un poco más detallada, vendría a ser la iglesia asiria, que es una iglesia donde hasta el día de hoy, acá en Belén, se sigue rezando en el idioma que hablaba Cristo, que es el arameo. Mira tú. Bueno, tú me decías que hay distintos mensajes que ha dado una nueva autoridad eh, siria, ¿no es cierto? Bueno, mientras tanto, paréntesis, y nadie dice nada, ni los propios sirios, ¿ah? Sigue robando territorio sirio la potencia ocupante de Palestina e Israel. ¿Cómo es esto que avanza, que avanza, que avanza? Decían que estaba a 15 kilómetros de Damasco, ya no le basta los altos del Golán. ¿Qué está pasando? Porque yo no he escuchado a la nueva administración siria decir algo respecto a esto. Bueno, y para variar, las portavoces israelíes han mentido, porque señalaron oficialmente de que no estaban ocupando nada más allá del Golán, pero incluso han llegado hoy día a ocupar zonas muy cercanas a la frontera con Jordania. Y eso es bastante importante por cuanto es el control de las zonas fluviales tan importantes para los ríos de la zona Perdón, que Javier, que sea abastecen. insistente, perdón que sea insistente, pero el micrófono, por favor, el micrófono, Se porque entiende. Se entiende, hay algo de viento por acá, disculpe. ya. Pero es muy importante entender el hecho de que las aguas fluviales de la zona del sur del Líbano están siendo en estos momentos ocupadas por los israelíes. No sabemos si es que lo mantendrán o no, pero la experiencia que hay en Palestina es que lo que para Israel considera temporal termina siendo permanente. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué crees tú que no se, las nuevas autoridades o el nuevo poder sirio no ha dicho nada de esta situación israelí en su territorio que es autónomo, entiendo, Siria? Quienes han dicho algo han señalado de que en este momento se están recién armando y que por ende, como gobierno, y que por ende, digamos, hay otras prioridades. Pero claro, existe bastantes críticas por parte de el gran sector de la población en Siria a esa falta de voz por parte de las nuevas autoridades. Lo que sí, ellos han entregado instrucciones a la misión de Siria en Naciones Unidas para pedir una condena a estas actividades, algo que se ha anunciado
también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante estos días. Escuchábamos, Javier, ¿y a ti qué sensación te queda? ¿Cuál es tu análisis como politólogo de esto? Tu punto de vista. Yo creo que es una administración en Siria que está intentando mostrar credenciales a una gran parte del mundo. Yo creo que también se están preparando para lo que será la llegada de la administración de Donald Trump. Y alguien les habrá dicho que es mejor no involucrarse con Israel en estos momentos. Pero acá hay que entender de que la población siria en general, independiente de que hayan estado a favor o en contra del de el depuesto presidente Bashar al-Assad, es gente que ha combatido por la libertad de Palestina, que cree bastante en la misma historia moderna de Siria, que es una lucha en contra del colonialismo francés, del cual se pudieron liberar en la década del 40. Yo creo que llama bastante la atención y busca el hecho de que ellos también van a estar a favor de cualquier lucha en contra de una potencia colonial y en este caso a favor de la libertad del pueblo palestino y de la liberación de los territorios sirios ocupados por Israel, no solamente en este caso ya el Golán, sino que bastante más que eso. Paréntesis, Javier, siempre hemos hablado que Israel tiene tomado los altos del Golán en Siria, pero ¿qué son los altos del Golán? ¿Qué tipo, cómo es en los altos? ¿Quiénes viven en los altos del Golán? ¿Qué pasa ahí? Yo siempre digo que a mí me cuesta mucho hablar con peras y manzanas, pero las alturas del Golán, lo importante que hay que entender es que es una zona bastante alta, con montañas y planicies, una zona bastante bonita por lo demás. Yo siempre he dicho que la única vez que he podido estar en Siria estaba en el Golán, por no reconocer, digamos, que eso es parte de Israel. Eh, y es una zona que tiene bastante control sobre el agua en la zona y una zona también con bastante potencial agrícola. En este momento, el 70% de las manzanas que exporta Israel son de los Altos del Golán, es decir, de territorios robados. El 80% de las uvas es una situación bastante similar y hay una industria vinícola muy importante por parte de la ocupación israelí. En 1967, más de 100.000 sirios cristianos musulmanes fueron desplazados, limpiados étnicamente de esa zona, y hoy en día quedan aproximadamente 20.000 sirios bajo ocupación israelí en esa zona, en su gran mayoría drusos y muy pocos cristianos. Javier, el rol de Turquía en toda esta situación, ¿qué has sentido tú al respecto? Han ganado bastante geopolíticamente Turquía en las últimas semanas. Eh, Esa es una realidad. Pero hay que ver, digamos, cuáles van a ser las nuevas alianzas que se van a realizar en la región. Recordemos de que no todos los países de la región están muy contentos con la nueva administración siria. Una cosa es haberse opuesto a Bashar al-Assad por un lado, por otro lado es tener un apoyo a la nueva administración. Yo creo que hay bastantes que tienen muchas preguntas que hacer y que aún no han sido respondidas por las nuevas autoridades de facto existentes en Siria. Vuelvo a Palestina, escuchaba declaraciones de, se le atribuían a Hamas, que Hamas e incluso la potencia ocupante de Palestina e Israel habrían señalado que hay posibilidades serias de llegar a un acuerdo, de detener esta masacre. Bueno, toda la información que, por lo menos con la cual yo dispongo, es que ya hace bastantes semanas la posibilidad de un alto el fuego era real, la posibilidad de un acuerdo era real. Los mediadores cataríes y egipcios han hecho un esfuerzo muy importante, pero el obstáculo sigue siendo Benjamín Netanyahu, que no está interesado en lograr un acuerdo. Puede ser por la situación interna, recordemos que ya ha tenido que ir a declarar frente a las cortes israelíes por los casos de corrupción, y por el momento, también hay que decirlo, no hay ningún político más poderoso en Israel que Netanyahu debido a la situación actual. Yo creo que para él es un problema empezar a cerrar esta situación porque Israel puede tener un plan de guerra, pero claramente no tiene un plan político y no tiene un plan de paz. Una vez más, a mí la verdad me molesta bastante cuando converso con gente de buen nivel intelectual, diría yo, y muchas de estas personas todavía siguen fijándose en lo que yo no comparto, que la desgracia que vive con la ocupación del pueblo palestino se debe a este señor llamado Benjamín Netanyahu y a la acción que llevó a cabo Hamas el día 7 de octubre del año 2023. Eso sería el motivo de la desgracia hoy del pueblo palestino. Se olvidan de todos los años de ocupación, de todas las leyes, de todos los dictámenes de Naciones Unidas no cumplidos, pero a ver, pero démosle un poco más de altura a la conversación, Dios mío. ¿No? Ese sería un análisis bastante simplista de la realidad. Netanyahu es una El consecuencia, micrófono, el micrófono, el micrófono una vez más. es un análisis bastante simplista de la realidad.
no es una situación que haya comenzado con Netanyahu ni que haya comenzado el 7 de octubre. El problema hoy en día no es Netanyahu, de hecho, a Netanyahu lo podrían sacar, pero las políticas de Netanyahu son materia de consenso dentro de Israel y habría que decir que un porcentaje importante del Parlamento israelí son incluso más extremos que Benjamin Netanyahu en su relación con los palestinos. Javier, en este momento para que nosotros a través de nuestra plataforma en Spotify te podamos estar viendo y que la vamos a publicar, reitero ahí como Palestina por siempre, y tú estás en un lugar histórico, no solamente para Palestina, sino que para la humanidad, en Belén, y más histórico se vuelve en este tipo de fechas, tú estás con un camarógrafo. ¿Quién es la persona que te acompaña? ¿Qué tipo de trabajo? Démosle crédito a él también, pues, porque gracias a él te Pero, estamos viendo, digamos. pero claro, Sería bueno conocerlo también. Ah, فرجيك se انت puede. يلا لف vamos a Mira qué ahí bonita la con la imagen. vista de Hace poco estabas con lluvia tú y se ve un solcito. bueno Hola, marhaba. el, el Ah, camarógrafo es Elías Halabi, que viene de una de las familias más antiguas en Belén. ujú. Elías es uno de los camarógrafos más talentosos que hay en Palestina en general. Se ha encargado bastante de trabajar temas de archivos, reviviendo lo que es Palestina. Y tuvo una exposición de fotografías en Chile hace un par de meses. ¿Sí? إمتى كنت في Chile؟ No, it wasn't بس اه المعرض كان المعرض امتى؟ شهر 7 En julio, en julio de este año hubo una exposición con sus fotografías que se realizó وين كان المعرض؟ in فاكتوريا سانتا روسا. Ah, la el- Galería Factoría Santa Rosa, perfecto. claro, ahí tuvo su exposición de fotografía. Él no pudo llegar, no logró sacar el visado a tiempo, Qué raro, ¿ah? Qué raro. pero, la, pero la fotografía, de sus fotografías llegaron. Mándale un tremendo abrazo a él y dile que por intermedio de él, nuestro cariño, nuestra sensibilidad a todo el pueblo palestino. يعني بحبك يا جماعة. Ujú. Le- Lo haremos llegar, lo haremos llegar. Perfecto. Javier, no sé si algo más, gracias a él y gracias a ti, algo más que le Ujú. quieras decir a la gente, sobre todo al mundo religioso que nos sigue en esta fecha. Pensemos que este programa la gente lo va a escuchar el día domingo 22, estamos a nada de Navidad. Por eso te digo, al mundo creyente que nos sigue, es porque tú estás en un lugar histórico. Yo no puedo no puedo dejar de sentir la emoción de la historia al ver cómo entra y sale gente, pocas, pero entran y salen, he visto en esta transmisión, por esa puerta tan histórica de la iglesia de la Natividad. Mucho más allá de un tema religioso. Eh, Claramente que para quienes somos creyentes, este lugar es bastante importante. Esta Navidad vamos a estar bastante más solos que de costumbre. Parte de la política de Israel ha sido aislar a Palestina y a su pueblo del resto del mundo. Y es una realidad que estamos viendo constantemente, no solamente con la falta de peregrinos, sino por el hecho de que mucha gente del resto de Palestina ocupada no va a llegar a Belén el día 24 de diciembre debido al temor que tienen de ser atacados por colonos israelíes en el camino o de caer bajo los puestos de control de las fuerzas de ocupación israelíes. Sin embargo, para quienes son creyentes, el mensaje de Navidad es un mensaje de esperanza, que es un mensaje que se va a mantener para muchas personas. Vamos a repetir de nuevo lo que ha sido la imagen de esta Plaza de la Natividad a pocos días de conmemorar el nacimiento de Cristo prácticamente vacía. Todos los vehículos que se ven por acá son vehículos palestinos. La realidad acá es que la gran mayoría de los locales en la ciudad de Belén están completamente vacíos. Sin embargo, así como partimos nosotros este contacto prácticamente bajo la lluvia, y en este momento ya se puede ver algo de sol, esas realidades que se dan bastante en este invierno aquí en Palestina, aquí al final del mar Mediterráneo, es una realidad que también se puede dar desde el punto de vista político, en el sentido de que el pueblo palestino, independiente de todo lo que ha sucedido durante estos años, siempre ha buscado alguna razón de esperanza. Y en este caso, la razón de esperanza que tienen los palestinos es la Navidad y es el mensaje que hace 2000 años salió desde allá adentro, desde la iglesia, en ese tiempo, la gruta, y que luego se convirtió en la iglesia de la Nativa. Un honor tenerte como corresponsal en Palestina ocupada, esperamos poder decir en un tiempo más desde Palestina simplemente. Gracias por tu contacto. Reitero que esta imagen tuya, este diálogo con tu persona va a estar en nuestra plataforma de Spotify, Palestina por siempre. Y nada, nuestro reconocimiento a este tremendo pueblo luchador, el pueblo palestino que tiene que vivir con la realidad que es que el mundo del poder mira para arriba, mira para abajo, mira para el costado, pero no mira dónde está, dónde debieran estar las soluciones. Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad a todos los que celebran.